Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farri Santos Con. A ver, Ernesto, este tema es fundamental y qué bueno que lo vas a explicar. Te dejo, te Bueno, dejo, te primero, dejo, te dejo la señal. sí. Primero los datos del mercado laboral en la Unión Americana. Se esperaban 140,000 puestos, salieron 216,000 nuevos puestos en el mes de diciembre. Se esperaba que la tasa de desempleo subiera al 3,9, es decir, que estuviéramos viendo efectos de desaceleración en la economía norteamericana que a su vez apuntaran a una menor inflación. Y por lo Sí. tanto que el Banco de la Reserva Federal pudiera empezar a bajar sus tasas de interés. Y con los datos, pues sucede lo contrario. 216,000 plazas creadas, la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7, lo cual significa que prácticamente que estás cerca del pleno empleo, y los salarios promedio aumentaron 4,1% anual, más del doble de la inflación. Bueno, lo que esperaba yo ver después de esos datos, poco después de que participamos aquí contigo, es que pues, viéramos unos ajustes importantes en los mercados accionarios y en los mercados internacionales y un dólar que se disparara. Y sucedió todo lo contrario, ¿no? Las bolsas subieron, las bolsas americanas, no las europeas, y pues todavía incluso en México el peso, en lugar de debilitarse, se apreció a un nivel de 16,86, ¿no? Bueno, parece que los mercados no les, no les importó que los datos están mostrando que la economía norteamericana sigue sobrecalentada y que las presiones inflacionarias están, no latentes, están presentes. Bueno, pues ya veremos qué sucede después en los mercados. Y bueno, regresando al tema, al segundo tema, el presidente en Río Blanco, pues da un anuncio de dos nuevas iniciativas, uno sobre el salario y otra sobre las pensiones. Todavía no conocemos cómo van a venir estas iniciativas del todo, pero lo que se dejó ver es el salario, se va a intentar que aumente por lo menos con la inflación. Bueno, pues eso está demostrado por años y décadas, y no nada más en México, en todos lados, que eso lo que genera es un piso de inflación. O sea, si estás indizando el salario en la inflación, esa misma indización del salario te va a generar inflación. Entonces, pues en este sentido, se está condenando al país a mantener un piso de inflación que incluso puede ser peligroso, puede convertirse en aquel fenómeno que veíamos antes de la inflación galopante, ¿no? Que se llamaba, de la carrera de salarios-precios, que no tiene fin, ¿no? Esa es la inflación galopante. Y eso es lo que está generando esta iniciativa. La segunda es pensiones. Dice, es inmoral que una persona después de trabajar tantos años, 30 años o más, pues se jubile y que su salario sea inferior al último salario que tenía, que es el 30%, que es el 50%. Entonces dice que es inhumano y que entonces va a legislar para que el salario al pensionarse sea, o lo que recibes de pensión, sea equivalente al 100% de tu último salario. Bueno, eh, mira, si hacemos un ahorro, más o menos así son los cálculos, si hacemos un ahorro de 15% del salario toda tu vida, y ese ahorro tiene un buen rendimiento, más o menos con lo que tú te podrías pensionar, es con una pensión equivalente al 70% del salario, y eso ya se considera muy bueno matemáticamente, actuarialmente. ¿Okay? Entonces, pedir que por ley la tasa de reemplazo, que así le llamaste, ¿no? Y así se llama técnicamente, eh, la pensión en relación al salario sea de 100%, pues implicaría que el ahorro que tendría que hacerse para poder aspirar a esa tasa de reemplazo, pues tiene que ser más o menos del doble. Es decir,
30% de tu salario, deberías de ahorrarlo toda tu vida para poder tener una aspiración de una tasa de reemplazo del 100%. Pero si no hay eso, si no hay ese incremento en el ahorro que tienes que hacer toda tu vida, pues entonces, ¿de dónde va a salir? Y si se lo vas a imponer, por ejemplo, al IMSS, ¿no? De que, oye, pues si no te alcanza, porque hoy en día tenemos un sistema de cuentas individuales, y si no te alcanza con las cuentas individuales, entonces, ¿quién va a poner la diferencia? El Estado mexicano, el IMSS, el ISSSTE. Che, el problema es que el dinero tiene que salir de algún lado. Así es. Pero si no se genera, pues simplemente generas deuda de gobierno, ¿no? O sea, para poder pagar esas pensiones altas, pues el gobierno estará condenado a endeudarse. Y eso pues, simplemente va a hacer que pues, las calificadoras pues, alcen las cejas y desde hoy, aunque el problema está ahí después, pues dirían, pues mejor ya de una vez le quito la calificación de grado de inversión al Bueno, gobierno federal. a ver, nomás te digo, tengo entendido, en ninguna parte del mundo, la tasa de reemplazo es de 100%. Como te expliqué, es con un 15% que ya es mucho de ahorro sobre tu salario toda tu vida, pues aspiras al 70% del salario. ¿Eh? ¿Hoy de cuánto es? Perdóname que no. Bueno, ves que lo subieron, por eso pongo el ejemplo del 15. Sí, Estaba al 6,5 el ahorro. Pues sí, totalmente insuficiente. Eso desde 1997 hasta el año pasado. Con una ley que sacó este presidente, se va a incrementar gradualmente, pero con todo el costo a cargo del empresario, siendo que los sistemas de seguridad social son tripartitos. Aquí se lo sí. cargaron todos los empresarios y los empresarios ni chisparon. Y va a ir subiendo gradualmente hasta llegar al 15%. ¿Para qué? Para que en las generaciones venideras la tasa de reemplazo pueda subir al 70% y no como está actualmente, que es totalmente insuficiente, no llega ni al 30%, No, no hay que es hasta el manera, año pasado. no hay manera de hacerlo así. O sea, ningún otro país del mundo lo ha hecho. Matemáticamente es imposible. O le vas a quitar el 30% del salario a todos para ahorrar No, ese bueno, pues alcance. y de que Pero vivo además debe estar bien administrado, que no es aparte. bien administrado, Juan. ¿Eh? Hoy en día todavía las Afores pues hacen, digamos, unas inversiones bastante malonas afuera en los mercados internacionales, pero pues, con el tipo de cambio tan bajo y los rendimientos bajos que hay afuera, pues le estás dando un doble golpe a los trabajadores, ¿no? Y las comisiones siguen siendo altas. Ahora, no puedes negar que, hijo, es un cartel maravilloso, ¿no? Vota. Y vamos a seguir la línea que nos ha marcado el presidente patriota de López Obrador para que ustedes tengan la posibilidad de jubilarse con el 100% del salario último que disfruten. No, suena bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sin decir de dónde tiene que salir el dinero. O sea, ¿no? Para que no tengan que vivir indignamente después de tantos años de esfuerzo, sacrificio y puntualidad. Ustedes La tendrán pregunta derecho sería, ¿y en por qué la no hicieron al vejez. principio del año, del sexenio? Está padrísimo, ¿no? No, pues ¿cómo no voy a votar por él, maestro? Pues ¿cómo chillón? No. Ujú, Si me va a dar una pensión del 100% de mi salario, ujú. pues sí, pues claro, claro que lo llevo a la presidencia y a quien me digan. Qué barbaridad. Bueno, Así es. es irresponsable Es hacerlo. totalmente irresponsable, exactamente. Esta es Es una irresponsable. irresponsabilidad histórica. Es irresponsable Ah, porque la gente se la cree, se la compra, la lo lleva a estabilidad la presidencia. financiera del país en el largo plazo estará entredicho. Ahora, esto es la intención. Ahora, ¿cómo se piensa hacer? Hoy no sabemos. ¿Quieren hacer una reforma constitucional? No hay manera. ¿No? No les dan los votos en el Congreso, Hoy. en el Senado, hoy. Pero ese es el chiste de decirles, pero para que eso sea posible necesitamos que todos los diputados sean de Morena.
Y entonces, por favor, ayúdenos, no solamente que Claudia Sheinbaum sea la presidenta, sino que todos los senadores y todos los diputados sean de Morena, para Esta es una tengamos alternativa, ese. ¿no? Pues sí, Que quieran una reforma constitucional. La otra alternativa es pasarlo por el Congreso, que hoy todavía tienen mayoría cómoda, pues simple, no, no, que no sea una reforma constitucional, sino que queden las leyes, nada más en las leyes laborales o qué pensiones. barbaridad. Pero bueno, ya ver, bueno, eso sí se podría, y bueno, pues la siguiente administración tendría que quitar esos cambios a la ley para hacerlo más realista, ¿no? Bueno. Ya Ernesto, veremos a ver por vamos a dónde ir van estas iniciativas. abarcando ese asunto. Muchas gracias, te mando un abrazo. Excelente semana a todos. Igualmente, muchas gracias. Saludamos a Rosa.